Pues soy Pablo Arechavala, me formo parte del equipo de Koldo Arechaga, de KVK Emocionando, y a lo que me dedico en estos últimos 2 años que estoy en este equipo es a transformar organizaciones piramidales, digamos, de corte clásico tradicional, vamos, las más comunes en este mundo, transformarlas en organizaciones basadas en personas, basadas en la confianza en las personas. Creemos unos cuantos, cada vez más gente afortunadamente, que el futuro y esto que se habla tanto de la innovación, etcétera, pues pasa única y exclusivamente por las personas. Y creemos que el futuro de las organizaciones empresariales y las organizaciones de todo tipo pasa por abandonar modelos que son del siglo XIX y avanzar hacia modelos, hacia estilos en los que la persona y todas sus potencialidades son el verdadero centro de estas organizaciones. Bueno, pues eso se concreta para empezar, en desmontar las estructuras del modelo antiguo, que son precisamente las que están de alguna manera montadas para sustituir a la confianza, ¿no? Desmontar la jerarquía, desmontar el control, desmontar el paternalismo, que son conceptos que en las organizaciones, en las empresas, tienen herramientas y aplicaciones muy concretas, ¿no? Por poner un par de ejemplos muy sencillos de control, pues la maquinita de fichar, por ejemplo, ¿no? Que en muchos sitios no existe, pero en muchísimos otros todavía sigue siendo una auténtica herramienta imprescindible en una empresa, ¿no? Y que parece que si la gente no ficha, pues será el caos y será la anarquía. Bueno, pues es un elemento único y exclusivamente de control, no tiene ninguna otra utilidad de ningún tipo, ¿no? Es más, es una herramienta que te da una ilusión de control, porque en realidad no estás controlando más que las personas están presentes, de cuerpo presente en muchas ocasiones, simplemente, ¿no? Pero eso no te garantiza absolutamente nada, no te garantiza que la mente de las personas, que el corazón de las personas, que el ánimo de las personas está presente en ese momento, que es realmente lo que interesa. Bueno, como un pequeño ejemplo de lo que son estructuras, bueno, las jerarquías son clarísimas, ¿no? La estructura empresarial tradicional común hoy en día es una réplica de la estructura militar, con sus directores, generales, en muchos casos, sus mandos intermedios, ¿no? Los coroneles, los sargentos, etcétera, y la tropa, que es la que recibe las órdenes y que hay que poner un mando por cada X personas para que las dirija, las controle y las mande, ¿no? Vamos, estructuras de ese tipo es imprescindible desmontarlas y eliminar absolutamente toda la jerarquía. Eliminarla significa que no haya ningún mando de ningún directivo, ni ningún mando, ni nada por el estilo, si las personas haciendo cosas diferentes, ¿no? O el paternalismo, ¿no? El paternalismo es otro de los grandes valores, entre comillas, de las organizaciones tradicionales y que va contra la confianza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando una organización es paternalista, es decir, trata a sus personas como si fueran sus hijos pequeños, pues las trata como, pues eso, pues como personas que no tienen capacidad de raciocinio, como personas que no son capaces de entender las cosas difíciles, como personas que no son capaces de tomar iniciativas, como personas que no son capaces de tomar decisiones, etcétera, ¿no? Y esto se da todos los días, ¿no? No vamos a dar información porque para no preocupar a la gente. Total, ¿para qué si no la van a entender? Mira, mejor ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Todo este tipo de cosas que se da habitualmente en los esquemas tradicionales son absolutamente incompatibles con la confianza, ¿no? La confianza significa trabajar con personas que están informadas, que son consecuentes, que son libres, que por lo tanto pueden ser plenamente responsables de su trabajo y de sus decisiones, ¿no?
hay muchos otros aspectos que van en las organizaciones tradicionales contra la confianza. Por ejemplo, los espacios físicos, ¿no? Son elementos que condicionan completamente la relación entre las personas, ¿no? Pues eso, ¿no? Los comedores para directivos, las plazas de aparcamiento reservadas, el piso en el que estás, la altura del piso en el que estás en función del cargo que tienes, el número de despachos, de paredes, de tal que hay en la organización, el número de salas de reuniones o de espacios de encuentro de reunión. Cuantos menos de estos hay, menos confianza. Cuantas más paredes, más puertas, más despachos, menos confianza. Bueno, nosotros lo que tratamos es no tratamos, sino lo que hacemos es desmontar completamente todas esas estructuras y montar otras estructuras basadas en equipos autogestionados que establecen sus objetivos, que se comprometen delante del resto de la organización con esos objetivos, pero ellos, no porque nadie se lo manda, sino porque ellos son los que consideran qué es lo que tienen que hacer, gestionan, se plantean el futuro, se relacionan con el resto de las personas, cambian de rol, eligen a sus líderes, los cambian, en fin, organizaciones absolutamente flexibles y en las que el nexo de conexión entre unas personas y otras es la mutua confianza, ¿no? El saber que los demás están haciendo en todo momento todo lo posible por el bien de la organización y por el bien de todos, y que nada de lo que hacen es en contra de este objetivo, ¿no? Y si algo de eso sucede, se para, se habla, se discute, se debate. No significa que estas organizaciones sean en los mundos de Yuppie. La gente somos todos diferentes, cada día diferentes, afortunadamente, y en todas las organizaciones, como en cualquier grupo humano, hay una cosa que se llama campana de Gauss, y que significa que hay gente que es muy comprometida y gente que es poco comprometida, gente que es muy agradable y gente que es poco agradable, gente que está muy implicada y gente que está muy poco implicada. Y eso se va a dar en todas las circunstancias. Lo importante es conseguir que esa campana se mueva en conjunto más hacia el lado de los más implicados, los más comprometidos, los que más apuestan y los que más confianza tienen y depositan y reciben.